Vamos a resolver el siguiente problema sobre ángulos, en este caso que aparezcan dentro de triángulos. Aquí aparece una figura y me dicen que en esa figura hay dos ángulos que están en función de la variable x. Este ángulo, que tiene vértice en Q, que es 3x más 35. Hacía falta saber cuál es el valor de la x para entonces multiplicar por 3 y sumar el 35 y buscar la amplitud de ese ángulo. Al igual que el que está a la derecha, que es el que tiene el vértice en R, que es 2x más 10. La x es la misma. Si yo calculo el valor de la x, podríamos entonces buscar la amplitud de esos ángulos. Aquí no me dan rectas paralelas, sencillamente me dan un dato. Me dicen que esta expresión para los ángulos que están en esta recta, en la recta QR, hay dos secantes, en este caso MR y NQ, que se intersectan en el punto P, y M y N se unen arriba formando un segmento, repito, que no es paralelo a RQ. Sencillamente me dicen que el triángulo que se forma arriba, este triángulo que es MNP, este triángulo es un triángulo equilátero. Entonces, a partir de ese dato, que es un triángulo equilátero, vamos a comenzar a trabajar por las propiedades de los triángulos en este caso. Y lo que nos interesa en este caso es calcular amplitudes de ángulos, no de lados. Sabemos que en un triángulo, en este caso, que sea equilátero, los tres lados son iguales. Pero no nos interesa en este caso la longitud de los lados, lo que nos interesa es la amplitud de los ángulos. Pero también sabemos que en un triángulo que sería equilátero, los tres ángulos interiores son iguales. Y si la suma de los tres es igual a 180 grados por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, entonces en un triángulo equilátero cada ángulo mide 60 grados. Será 60, 60 y 60. Sumando los tres nos daría 180 grados. Quiere decir, al ser un triángulo, en este caso, equilátero, los tres ángulos van a ser iguales y los tres ángulos van a tener una amplitud de 60 grados. Esto lo sabemos porque el triángulo es equilátero, son iguales y la suma de los tres es igual a 180 grados por la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ya sabemos ubicados todos estos tres ángulos que son iguales. Pero este punto P es la intersección de M, R y Q, N. Y este ángulo que está aquí, este ángulo es el opuesto, está opuesto al ángulo que está arriba. Por lo tanto, este ángulo, como son opuestos por el vértice, también son iguales. Entonces, este ángulo y este ángulo también miden 60 grados. Y este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí también son opuestos por el vértice. Entonces, si este ángulo es 3x más 35, este también es 3x más 35. Y aquí lo mismo, este ángulo es opuesto por el vértice, entonces este ángulo también sería 2x más 10. Igual, estos dos ángulos son iguales, pero opuestos por el vértice, estos dos opuestos por el vértice y estos dos opuestos por el vértice. Entonces aquí hemos obtenido que en este triángulo, que es el triángulo PQR, tengo los tres ángulos. Entonces, en ese triángulo, que no sabemos si es isósceles, rectángulo, equilátero, escaleno, sencillamente es un triángulo. En el triángulo que aparecen los tres ángulos adentro, que sería P, Q y P, ese triángulo, se cumple que los tres ángulos interiores van a ser igual a 180 grados. Recuerden que la suma de los tres es 180 grados. Quiere decir que si sumo el ángulo que está a la izquierda, que es 3x más 35, si a este ángulo, que es el primer ángulo, le sumo el segundo ángulo, que es 2x más 10, y le sumo el tercer ángulo, que es 60, esta suma va a dar 180. Vamos a colocarlo en grados, después al final lo hacemos. Recuerden que son grados. Es decir, en este triángulo, la suma de los tres ángulos interiores va a ser igual a 180 grados. Esto me permite que esa ecuación esté todo con respecto a la variable x. Entonces podríamos despejar la variable x y ya entonces multiplicamos por 3 y multiplicamos por 2, le sumo 35 y 10 y obtengo la amplitud de los ángulos que quería en cuestión. Aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tendríamos 3x más 2x nos daría 5x. 35 más 10 más 60. Vamos a ver qué nos daría esta expresión al sumarla. 60 más 10, 70, más 35 me daría 105 grados. La suma de 35, 10, 45, más 60. Vamos a despejar aquí, nos quedaría 5x igual, restando en este caso 105, ambos miembros, y nos quedaría que 5x va a ser igual, al restar nos daría
75. Y entonces dividimos por 5 y obtendremos 75 sobre 5. Esa división es exacta y esa división da 15. Quiere decir entonces x es igual a 15 grados. Recuerden que estamos hablando de grados que dijimos que vamos a colocarlo al final. Entonces, una respuesta sería, ¿quién es 3x más 35? Vamos a colocarle ahora así ya la expresión de grados. ¿A qué sería igual? Sería igual a 3 por el valor de la x, que es 15 grados, más 35 grados. Esto nos daría 3 por 15, nos daría 45 grados, más 35 grados, y esto nos daría 80 grados. Quiere decir que este ángulo que está aquí tiene una amplitud de 80 grados. Y el que está a la izquierda, o para usted a la derecha, que es 2x más 10 en función de x, sería 2, vamos a colocarlo como grado, 2 por el valor de la x, que es 15 grados, más 10 grados, esto nos daría 2 por 15, 30, 30 grados, más 10 grados, y nos daría 40 grados. Es decir, este ángulo que está aquí va a una amplitud de 40 grados. Y es verdad, porque miren, 80 más 40, ¿cuánto daría? 80 más 40 daría 120. 120 más 60, que es en este caso la suma de los tres, pues aquí sería 80 y aquí sería 40 también, porque son opuestos igual. 80 más 40 más 60 daría 180 grados. Y hemos obtenido entonces los valores de estos dos ángulos aplicando el conocimiento de triángulo, en este caso equilátero, y suma de ángulos interiores de un triángulo. Espero lo hayan entendido, les haya gustado. Como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.